El brutal asesinato de Jason Miller, de 19 años, sacudió hasta sus cimientos el tranquilo vecindario suburbano. Lo que al principio parecía ser un trágico accidente, pronto se desmoronó en una oscura y retorcida historia de amor prohibido, traición y asesinato a sangre fría. En el centro de esta horripilante historia estaba el secreto y la ilícita relación entre Jason y su vecina casada, Linda Hargrove. Todo comenzó una cálida tarde de verano, cuando Linda Hargrove, una ama de casa de 51 años, estaba de pie en la cocina, con las manos lavando platos distraídamente, mientras su esposo, Richard, estaba sentado en la sala, absorto en las noticias de la tarde. Su matrimonio, que alguna vez estuvo lleno de pasión, había pasado mucho tiempo asentado en una cómoda rutina. La emoción de sus primeros años había sido reemplazada por la monotonía de la vida diaria, lo que dejaba a Linda sintiéndose invisible e insatisfecha. Fue durante esos momentos tranquilos, cuando la casa estaba en silencio y el mundo exterior parecía distante, que los pensamientos de Linda comenzaban a divagar. A menudo se centraban en Jason, el chico de al lado. Lo había visto crecer jugando en el patio cuando era niño, pero recientemente había empezado a notarlo de una manera diferente. Era alto, atlético, con un encanto juvenil que hacía que su pulso se acelerara de una forma que no había sentido en años. Sus interacciones empezaron de manera inocente. Jason ayudándola a llevar las compras o cortando el césped cuando Richard estaba demasiado ocupado. Intercambiaban cortesías. Su sonrisa fácil siempre hacía que el corazón de Linda se acelerara. Pero con el tiempo, esos breves encuentros comenzaron a rondar su mente mucho después de haber terminado. Se encontraba buscando excusas para verlo, sus pensamientos consumidos por su imagen. Una tarde, mientras sacaba la basura, Linda vio a Jason sentado en su porche delantero, con un libro en las manos. Sus miradas se cruzaron, y por un momento, el mundo a su alrededor se desvaneció. Linda sintió una extraña emoción, una oleada de entusiasmo que la hizo sentirse viva. Antes de darse cuenta, estaba cruzando el césped, atraída hacia él por una fuerza a la que no podía resistirse. «¿Qué estás leyendo?», preguntó, tratando de mantener la voz casual, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. Jason levantó la mirada, sonriendo. «Algo para la escuela», dijo, mostrándole el libro. «¿Te gusta leer?». «Me solía gustar», respondió Linda, encogiéndose de hombros. «No tengo mucho tiempo para eso estos días». «Tal vez deberías hacer tiempo», sugirió Jason, sus ojos sosteniendo los de ella por un momento demasiado largo. «Podría ser un buen escape». Sus palabras quedaron en el aire, cargadas de un significado no expresado. Linda sintió como un rubor le subía por el cuello, pero rápidamente lo desechó. No era una colegiala tonta con un enamoramiento. Era una mujer adulta, esposa y madre. Sin embargo, había algo en Jason que no podía dejar de lado. Una atracción que la atraía, a pesar de saber que estaba mal. A medida que pasaban los días, sus conversaciones se volvían más largas y el espacio entre ellos más pequeño. Jason comenzó a pasarse más a menudo, a veces con el pretexto de necesitar ayuda con las tareas, y otras simplemente para charlar. Linda sabía que debía ponerle fin antes de que fuera demasiado lejos, pero no podía hacerlo. Una tarde, mientras Richard estaba fuera en un viaje de negocios y su hijo en la escuela, Jason llamó a la puerta. Linda la abrió, con el corazón latiendo rápido al verlo ahí parado. «¿Puedo pasar?», preguntó, con una voz suave, casi vacilante. Linda dudó por un momento, pero luego se hizo a un lado, permitiéndole entrar. Se sentaron juntos en la sala, el aire entre ellos cargado de tensión. Jason miró a su alrededor, buscando algo que decir, pero cuando sus ojos se posaron en ella, todas las palabras parecieron innecesarias. «No puedo dejar de pensar en ti», confesó finalmente, con la voz baja. El aliento de Linda se detuvo en su garganta. Este era el momento que tanto temía y ansiaba. Sabía que debía detenerlo, decirle que esto estaba mal, que tenía que acabar. Pero en lugar de eso, se encontró inclinándose más cerca, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. «Yo también pienso en ti»,
susurró. Y con eso, la represa se rompió. Jason la besó, sus manos acercándola mientras caían juntos sobre el sofá. La mente de Linda gritaba que debía detenerse, empujarlo lejos, pero su cuerpo la traicionó, respondiendo a su toque con un deseo que no sabía que existía dentro de ella. Horas después, mientras la luz de la tarde se desvanecía en el crepúsculo, yacían enredados en el sofá, respirando con dificultad, mientras la realidad de lo que habían hecho se asentaba. Linda miraba al techo, su mente acelerada. Esto no era solo un error, era una traición. Mientras Jason se vestía y se preparaba para irse, se inclinó y la besó suavemente en los labios. «Te veré mañana», dijo, su voz llena de promesas. Linda asintió, incapaz de encontrar las palabras para responder. Cuando la puerta se cerró tras él, una ola de emociones la inundó. Culpa, emoción, miedo y algo más que no podía nombrar. Era el comienzo de algo peligroso, algo que sabía que podría destruirlo todo si alguna vez salía a la luz. Pero por primera vez en mucho tiempo, Linda se sintió viva, y no estaba lista para dejar ir ese sentimiento aún. Los días que siguieron fueron un torbellino de momentos robados y encuentros secretos. Linda y Jason se encontraban siempre que podían. Su aventura se volvía más intensa con cada día que pasaba. Conocían los riesgos, pero la atracción entre ellos era demasiado fuerte para resistirse. Linda se encontraba mintiendo cada vez más. Pero entonces, las cosas empezaron a cambiar. Jason empezó a comportarse de manera diferente. Pequeñas cosas al principio. Se ponía celoso si mencionaba a Richard o si no podía verlo debido a su familia. Le enviaba mensajes constantemente, exigiendo saber dónde estaba y qué estaba haciendo. Al principio, Linda lo desestimó como una inseguridad juvenil, pero a medida que su comportamiento se volvía más errático, comenzó a sentir una creciente inquietud. Y aún así, no podía terminarlo. La emoción, el peligro, todo era demasiado embriagador. Pero en el fondo, sabía que no podía durar. Algo tenía que ceder. Era solo cuestión de tiempo antes de que las consecuencias la alcanzaran y la situación solo empeoraba. El comportamiento de Jason se volvía cada vez más errático y obsesivo. Y eso asustaba a Linda, pero el miedo pronto era opacado por la emoción y el entusiasmo que aún sentía cada vez que estaban juntos. Se decía a sí misma que podía manejarlo, que tenía todo bajo control. Después de todo, ¿no era ella la que tenía el poder en esta situación? Pero la ilusión de control era solo eso, una ilusión. No pasó mucho tiempo antes de que la obsesión de Jason con Linda comenzara a manifestarse de maneras más preocupantes. Aparecía en su casa sin previo aviso, a veces tarde en la noche, con los ojos desorbitados y una desesperación que le ponía escalofríos en la espalda. Empezó a dejarle pequeños regalos, flores, joyas y, una vez, un poema garabateado en un trozo de papel de cuaderno, las palabras casi ininteligibles en su intensidad. «No tienes que hacer esto, Jason», dijo Linda una tarde cuando él apareció con una pulsera, sus dedos temblando al dársela. «Esto, lo que estamos haciendo, debe mantenerse en secreto. No podemos llamar la atención». Pero Jason no parecía escucharla. Simplemente la miraba con esos ojos intensos, su voz quebrándose mientras hablaba. «No puedo perderte, Linda. Eres lo único que tiene sentido en mi vida». Sus palabras deberían haber sido halagadoras, pero en su lugar se sentían como una soga apretándose alrededor de su cuello. Intentó tranquilizarlo, diciéndose a sí misma que él solo era joven, que esto era solo una fase, pero la sensación de angustia se estaba volviendo imposible de ignorar. Una tarde, después de otra acalorada discusión con Richard sobre un asunto trivial, Linda se encontró conduciendo hacia un lugar apartado junto al lago donde solía encontrarse con Jason. El sol ya se había puesto, y la noche era oscura, con solo el tenue resplandor de la luna iluminando el agua. Aparcó el coche y salió, la brisa fresca despeinando su cabello mientras esperaba a que llegara. Jason llegó minutos después, su bicicleta derrapando hasta detenerse al lado de la suya. Lanzó la bicicleta al suelo
y se dirigió hacia donde estaba Linda. La expresión en su rostro era una que no había visto antes. Algo más oscuro, más peligroso. «¿Qué pasa?», preguntó Linda, su corazón latiendo con fuerza mientras él se acercaba. «¿Por qué sigues con él?», exigió Jason, su voz baja y amenazante. «¿Por qué sigues volviendo a él cuando sabes que no te ama como yo lo hago?». Linda dio un paso atrás, su aliento atrapado en la garganta. «Jason, ya hemos hablado de esto. Sabes que no puedo simplemente dejarlo. Es complicado». «No es complicado», Jason la interrumpió, su voz elevándose. «Es simple. O me amas o no. Si me amas, entonces déjalo. Si no...». Se detuvo, su expresión endureciéndose. La mente de Linda corría mientras trataba de calmarlo. «Jason, por favor, me estás asustando. Te amo, pero esto no es la forma». «¡No me amas!», gritó Jason, sus manos convirtiéndose en puños a sus lados. «Si lo hicieras, estarías conmigo. No con él». La intensidad de sus emociones era abrumadora, y por primera vez, Linda sintió verdaderamente el peligro de la situación. Intentó alcanzar su brazo, tratando de colocar una mano reconfortante, pero él se apartó bruscamente, sus ojos destellando con ira. «No quiero jugar más, Linda», siseó Jason, su voz baja y peligrosa. «Tienes que elegir, soy yo o él». El ultimátum flotaba en el aire, pesado y sofocante. Linda lo miró, su corazón acelerado mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas. Pero antes de que pudiera hablar, Jason la agarró por los hombros, su agarre casi doloroso. «Eres mía», gruñó él, su cara a centímetros de la de ella. «Te perteneces a mí, no a él, y haré lo que sea necesario para mantenerte». La mirada en sus ojos era aterradora, una mezcla de amor y locura que le erizaba la piel a tía Linda. Sabía que tenía que salir de allí, que tenía que terminar esto antes de que fuera demasiado lejos. Pero Jason no le daba opción. Él estaba perdiendo el control, y ella estaba siendo arrastrada con él. Pero había más. Durante los días siguientes, el comportamiento de Jason se volvió aún más extraño. La llamaba a todas horas, exigiendo saber dónde estaba y con quién. Empezó a aparecerse en su casa cuando Richard estaba en casa, acechando afuera, observándolos. Linda intentó enfrentarlo, decirle que esto tenía que acabar, pero cada vez que lo veía, la desesperación en sus ojos la dejaba sin palabras. Y luego, una noche, ocurrió. Linda estaba sola en casa. Richard fuera en otro viaje de negocios. Intentaba relajarse, olvidar a Jason y el lío en el que se había metido, cuando escuchó un ruido afuera. Su corazón se le subió a la garganta mientras se acercaba a la ventana, mirando hacia la oscuridad. Jason estaba en el jardín, su rostro iluminado por el tenue resplandor de la luz del porche. Lo estaba mirando, su expresión inexpresiva, su cuerpo tenso como si estuviera a punto de saltar. El primer instinto de Linda fue llamar a la policía, pero dudó, sabiendo que eso solo empeoraría las cosas. En cambio, abrió la puerta y salió al porche, sus manos temblando. «Jason, ¿qué haces aquí?», exigió, tratando de mantener la voz firme. «Tenía que verte», respondió él, con una voz inquietantemente tranquila. «He estado pensando mucho y sé lo que tengo que hacer». El corazón de Linda latía con fuerza en su pecho mientras daba un paso atrás, la sensación de peligro abrumadora. «Jason, por favor, solo vete a casa. Hablaremos mañana». Pero Jason no se movió. Simplemente permaneció allí, mirándola con esos ojos intensos, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «Sé lo que tengo que hacer», repitió con la voz suave. Antes de que Linda pudiera reaccionar, Jason se lanzó hacia ella, agarrándola por los brazos y acercándola. Su agarre era como una tenaza, y podía sentir la fuerza bruta en sus manos mientras la sostenía. El pánico la invadió mientras luchaba por liberarse, pero él era demasiado fuerte. «¡Jason, para!», gritó, su voz temblando. «¡Me estás lastimando!». Pero Jason no parecía escucharla. Sus ojos estaban desorbitados,
llenos de una determinación loca que la aterrorizaba. «Estoy haciendo esto por nosotros, Linda», susurró, su aliento caliente contra su oído. «Lo verás. Todo estará bien una vez que él se haya ido». La sangre de Linda se heló cuando sus palabras calaron. «¿De qué estás hablando?», jadeó, su miedo convirtiéndose en horror. La sonrisa de Jason se ensanchó, y aflojó su agarre lo suficiente para que ella pudiera alejarse. «Voy a hacer que todo esté bien», dijo, con una voz perturbadoramente tranquila. «Voy a deshacerme de él. Entonces podremos estar juntos». La realización de lo que Jason planeaba golpeó a Linda como un camión. Jason planeaba matar a Richard. La idea la sacudió, y sintió una oleada de náuseas mientras tropezaba hacia atrás. Tenía que detenerlo. Tenía que encontrar una manera de evitar lo impensable. Mientras Linda intentaba desesperadamente razonar con Jason, convencerlo de que esa no era la solución, se dio cuenta de que la situación era mucho más peligrosa de lo que había imaginado. La obsesión de Jason había cruzado una línea, y ahora no había vuelta atrás. La magnitud de sus errores la abrumó. Esto ya no era un juego. Era real, y alguien iba a morir si no hacía algo. La noche en que Jason reveló su mortal plan, Linda sabía que tenía que actuar rápido. No podía ir a la policía. Harían demasiadas preguntas, preguntas que llevarían al desmoronamiento de toda su vida. Tampoco podía enfrentar a Richard. Él nunca entendería cómo habían llegado tan lejos. No, tenía que manejar esto por su cuenta. Pero, ¿cómo? Al día siguiente, Linda le dijo a Jason que necesitaban hablar. Sugirió que se encontraran en su lugar habitual junto al lago, con la esperanza de que el entorno familiar ayudara a calmarlo y a desviarlo del peligroso camino que había tomado. Mientras conducía hacia el lago, sus manos se aferraban al volante. Sus pensamientos corrían a 1000 por hora. No tenía idea de lo que iba a decirle, pero sabía que tenía que encontrar una manera de detenerlo, de alguna manera. Jason ya estaba allí cuando llegó, sentado en el borde, mirando el agua. Su expresión era calmada, casi serena. Así es como se iba. «Jason», llamó ella suavemente, acercándose a él. «Necesitamos hablar». Él la miró, su rostro suavizándose al verla acercarse. «He estado pensando en lo que dijiste», comenzó él, con voz baja. «Sé que estás asustada, pero no tienes que estarlo. Voy a encargarnos de todo». Linda sacudió la cabeza, tratando de mantener su voz firme. «No, Jason, no entiendes. Esto no es el camino. No puedes simplemente...» Pero antes de que pudiera terminar, Jason se levantó y tomó sus manos en las suyas. «Te amo, Linda. Más que a nada. Estoy haciendo esto por nosotros, para que podamos estar juntos. ¿No lo ves? Es la única manera». Linda sintió el mundo cerrándose a su alrededor, las paredes de su vida desmoronándose mientras permanecía allí, tomando las manos del chico que estabas a punto de destruirlo todo. Sabía que no había forma de razonar con él, de hacerlo cambiar de idea sobre esta locura. Su mente estaba hecha, y nada de lo que dijera cambiaría eso. La desesperación impulsó el siguiente movimiento de Linda. No podía dejar que Jason siguiera adelante con esto. Tenía que detenerlo, a cualquier costo. «Jason», dijo ella, su voz temblando mientras forzaba una sonrisa. «Vamos a sentarnos un momento, ¿de acuerdo? Podemos resolver esto juntos». Él vaciló, su mirada titilando con incertidumbre, pero finalmente asintió y la siguió hasta el borde del lago. El aire estaba cargado de tensión, el silencio entre ellos pesado con miedos no expresados. Mientras se sentaban junto al agua, Jason comenzó a hablar de nuevo. «He pensado mucho en esto, ¿sabes? En cómo podríamos estar juntos sin que nadie se interponga. No es justo que él pueda tenerte solo para él cuando ni siquiera te aprecia. Pero yo sí, Linda. Te amo». Las palabras se retorcieron en el corazón de Linda como un cuchillo. Ella había querido amor, sí, pero no así.
Con una respiración profunda, Linda metió la mano en su bolsillo, sus dedos cerrándose alrededor del mango del cuchillo. Sabía lo que tenía que hacer, incluso si significaba traicionar al chico que había llegado a significar tanto para ella. Era su única oportunidad de salvar a Richard, de salvarse a sí misma y de poner fin a esta pesadilla. Pero antes de que pudiera actuar, el teléfono de Jason vibró en su bolsillo, rompiendo el silencio tenso. Él lo sacó y frunció el ceño al mirar la pantalla. En ese momento, Linda vio su oportunidad. Mientras Jason estaba distraído con el teléfono, ella sacó el cuchillo de su bolsillo, su mano temblando mientras lo mantenía escondido detrás de su espalda. Su mente corría, buscando el coraje para hacer lo que tenía que hacer. Pero la vacilación le costó caro. Jason de repente se volvió hacia ella, sus ojos entrecerrándose al ver el miedo en su rostro. «¿Qué pasa?», preguntó, la sospecha asomando en su voz. El corazón de Linda se saltó un latido, pero se obligó a sonreír. «Nada», mintió. «Solo quiero que esto termine, Jason. Quiero que estemos juntos, como dijiste». Pero Jason no se dejó engañar. Vio la verdad en sus ojos, el miedo, la desesperación. Su mirada cayó hacia su mano, aún oculta detrás de su espalda, y la realización se reflejó en su rostro. «¿Qué escondes, Linda?», exigió, su voz endureciéndose. El aliento de Linda se detuvo en su garganta al darse cuenta de que no tenía más tiempo. Tenía que actuar, y tenía que hacerlo ahora. Con una oleada de adrenalina, se lanzó hacia adelante, levantando el cuchillo. Pero Jason fue más rápido. La agarró de la muñeca, retorciéndola dolorosamente mientras el cuchillo caía de su mano y se posaba suavemente en el césped. Los siguientes momentos fueron un borrón. El agarre de Jason en su muñeca era como hierro mientras la forzaba al suelo, su rostro torcido en ira y traición. «¡Pensé que me amabas!», gritó, su voz quebrándose. «Estoy haciendo esto por nosotros. ¿Cómo pudiste intentar?». Pero antes de que pudiera terminar, la rodilla de Linda se levantó, golpeándolo en la ingle con toda la fuerza que pudo reunir. Jason se dobló de dolor, su agarre aflojándose lo suficiente para que Linda pudiera levantarse. Agarró el cuchillo y corrió, su corazón palpitando en sus oídos mientras se dirigía hacia el auto. Jason se recuperó rápidamente, y antes de que Linda pudiera llegar al auto, él estaba sobre ella de nuevo, derribándola al suelo. El cuchillo salió volando de su mano, quedando fuera de alcance mientras luchaban en la fría y dura tierra. La fuerza de Jason era abrumadora, y Linda sentía que se deslizaba, su energía menguando a medida que sus manos se cerraban alrededor de su garganta. «¡Eres mía!», gruñó Jason, su rostro a pocos centímetros del de ella. «Si no puedo tenerte, nadie lo hará». En un último esfuerzo desesperado, la mano de Linda encontró una gran piedra en el suelo a su lado. Con cada onza de fuerza que le quedaba, la levantó y la estrelló contra la cabeza de Jason. El impacto fue nauseabundo, y el cuerpo de Jason se volvió flácido, su agarre en su garganta aflojándose, mientras se desplomaba hacia un lado. Linda se levantó tambaleándose, sus manos temblando mientras miraba hacia abajo, con la piedra aún en la mano. La sangre se acumulaba debajo de su cabeza, empapando la tierra, y supo, él estaba muerto. La realidad de lo que había hecho la golpeó, y Linda cayó de rodillas, sollozando incontrolablemente. Quería detenerlo, salvar a su esposo, pero al final había quitado una vida. Jason, el chico que una vez amó, se había ido, y era obra de ella. Horas pasaron antes de que Linda pudiera obligarse a moverse. Cuando finalmente lo hizo, sabía lo que tenía que hacer. No podía dejar que nadie descubriera lo que había sucedido allí. Tenía que esconder las pruebas y cubrir sus huellas. Arrastró el cuerpo de Jason hasta el borde del lago. Con las manos temblorosas, lo empujó al agua, observando cómo su cuerpo se hundía bajo la superficie,
desapareciendo en la oscuridad. Linda limpió la escena lo mejor que pudo, escondiendo el cuchillo y la piedra manchada de sangre antes de conducir a casa en un estado de aturdimiento. Llevó su vida como si nada hubiera pasado, obligándose a sonreír, a actuar normalmente, todo el tiempo sabiendo que había cruzado una línea que nunca podría ser deshecha. Esperó a que se diera la noticia de la desaparición de Jason, a que la policía viniera a colocar a su puerta, pero los días pasaron en silencio. El lago, parecía, había tragado su secreto entero, pero la historia no terminó allí. Semanas después, el cuerpo de Jason apareció en la orilla, irreconocible, descompuesto por el agua. Las autoridades lo consideraron un ahogamiento accidental, un trágico final para una vida joven. Nadie sospechó la verdad, y el secreto de Linda permaneció enterrado bajo el peso de su culpa. Linda trató de alejar los recuerdos, de enterrarlos tan profundamente como había enterrado a Jason, pero no se quedaron ocultos. La atormentaban en su sueño, torciendo sus sueños en grotescos recordatorios de lo que había hecho. Comenzó a alejarse de todos a su alrededor. Richard, su hijo, e incluso sus amigos en el vecindario. Notaron el cambio en ella, la forma en que parecía distante y distraída. Pero nadie conocía la verdad. La mente de Linda comenzó a desmoronarse. Empezó a ver a Jason por todas partes, en el reflejo de una ventana, en las esquinas sombrías de su dormitorio, incluso en los rostros de extraños. Al principio, pensó que era solo su culpa jugando con su mente, pero pronto las visiones se volvieron más frecuentes y vívidas. Oía su voz susurrándole al oído y sentía sus fríos dedos rozando su piel cuando estaba sola. No podía escapar de él, no importa cuánto lo intentara. Se convenció de que Jason la estaba acosando, que su espíritu estaba buscando venganza por lo que había hecho. El pensamiento la consumía, llevándola al borde de la locura. Dejó de dormir, demasiado aterrorizada por las pesadillas que la esperaban al cerrar los ojos. Dejó de comer, su apetito reemplazado por un constante nudo de ansiedad en su estómago. Estaba desmoronándose, tanto física como mentalmente, y no había a quién recurrir para pedir ayuda. ¿Cómo podía confesar lo que había hecho? Una noche, incapaz de soportar más el tormento, Linda decidió regresar al lago. Era el lugar donde todo había comenzado, y sentía un impulso irresistible de volver, como si el agua guardara las respuestas a su sufrimiento. Salió de la casa en plena noche, conduciendo por las calles silenciosas, con las manos temblorosas. El lago estaba inquietantemente tranquilo cuando llegó. El agua era un espejo negro que reflejaba el oscuro cielo arriba. Linda se paró al borde del agua, mirando el lugar donde había empujado el cuerpo de Jason a las profundidades. Los recuerdos inundaron su mente, abrumándola con una ola de culpa y dolor. Se arrodilló, llorando incontrolablemente, sus gritos resonando en el paisaje vacío. «Lo siento», susurró, su voz ahogada por las lágrimas. «Lo siento mucho, Jason». Pero no hubo respuesta, solo el frío e indiferente silencio de la noche. Y entonces, como impulsada por una fuerza invisible, Linda avanzó más adentro del lago. El agua subió primero a su cintura, luego a su pecho, hasta que estaba todo a su alrededor, fría e implacable. No se detuvo, no vaciló, mientras caminaba más adentro del oscuro abismo. El agua cubrió sus hombros, luego su cuello, y finalmente su cabeza. No luchó, no peleó. Dejó que el agua la llevara, que la arrastrara hacia las profundidades, donde una vez había yacido el cuerpo de Jason. Y por primera vez en meses, Linda sintió una sensación de alivio. A la mañana siguiente, Richard se despertó para encontrar la casa vacía. El coche de Linda había desaparecido, y su lado de la cama estaba frío. Buscó por la casa, creciendo más frenético con cada minuto que pasaba, pero ella no estaba por ninguna parte. La desesperación se apoderó de él mientras llamaba a la policía,
reportando la desaparición de su esposa. La búsqueda comenzó de inmediato, pero nadie sabía a dónde había ido Linda, ni por qué había salido en medio de la noche. Pasaron los días, y aún no había señales de ella. Los vecinos susurraban tras puertas cerradas, especulando sobre lo que podría haber sucedido, pero nadie conocía la verdad. Pero eventualmente, el lago entregó lo que había guardado. El cuerpo de Linda fue encontrado una semana después, flotando cerca de la orilla donde se había descubierto el cuerpo de Jason. Las autoridades dictaron que se trataba de un suicidio, un trágico final para una mujer perturbada. La noticia se esparció por el vecindario como un incendio forestal, dejando a todos en estado de shock. Richard estaba devastado, su dolor agravado por el misterio de lo que había llevado a su esposa a un acto tan desesperado. Y así, la historia llega a su fin. La historia de Linda Hargrove y Jason Miller se desvaneció en la memoria, pero para aquellos que conocían la verdad, el recuerdo nunca desaparecería y la culpa nunca se disiparía por completo.